Hay historias tan grandes, tan potentes, que se acaban convirtiendo en mitos. Y hay figuras tan influyentes que parecen, de verdad, personajes sacados de una novela. Pues bien, hoy vamos a hacer algo un poco distinto. No vamos a contar, sin más, la historia de Bill Gates. Vamos a deconstruirla. Vamos a desmontarla pieza a pieza para ver cómo funciona por dentro. En resumen, vamos a analizar la narrativa de un titán. Para que nos hagamos una idea del nivel, pensemos en esta escena. Es 23 de agosto de 1995. Medianoche. Hay colas enormes frente a las tiendas de informática. Pero no para comprar entradas para un concierto, no. Es para comprar Windows 95. Microsoft tiró la casa por la ventana. Contrató a los Rolling Stones, a Jay Leno, una locura. El mundo entero estaba pendiente. Aquello fue, sin duda, la apoteosis de Bill Gates, su coronación. Pero a ver, ¿cómo se llega hasta ese punto? Una historia con esta fuerza, con este impacto, no surge de la nada. Se construye ladrillo a ladrillo, con técnicas muy concretas. Y eso es justo lo que vamos a hacer aquí. Vamos a analizarlo, pero no como historiadores, sino como si fuéramos escritores. Vamos a descubrir la arquitectura que hay detrás de este mito. Venga, empecemos por el principio. Para poder entender una leyenda, primero hay que identificar sus cimientos. Cualquier gran narrativa, ya sea ficción o como en este caso de la vida real, se apoya siempre en una serie de bloques de construcción que son fundamentales. Para este análisis vamos a hacer una mezcla curiosa. Por un lado, tenemos la historia del emprendedor, la de Gates y Microsoft. Y por otro, vamos a usar las herramientas teóricas del máster de narrativa de la Escuela de Escritores. O sea que vamos a aplicar conceptos puramente literarios para desentrañar una de las historias de negocios más importantes del siglo XX. Bien, avancemos hacia la que es probablemente la pieza central de cualquier relato que se precie, el protagonista. Toda historia necesita un héroe, y en esta nuestro héroe es por supuesto un joven Bill Gates. La pregunta es, ¿cómo se construye un personaje así? Mirad, en narrativa, para que un personaje resulte creíble, para que parezca de carne y hueso, se trabaja en lo que se llama una biografía emocional. Y esto no va solo de fechas y datos, va de darle una historia, una profundidad, unas motivaciones que nos expliquen quién es y, sobre todo, por qué hace lo que hace. Y aquí vemos perfectamente cómo se construye esa biografía de Gates. Nos lo presentan como un chaval hiperactivo, brillantísimo, de buena familia. El momento clave, su primer contacto con un ordenador, allá por 1968. Le cambió la vida. Aprendió a programar en BASIC casi al instante. Uno de sus profesores llegó a decir que era un nerd, incluso antes de que se inventara la palabra. Y en Harvard su rasgo principal era una competitividad casi obsesiva. Como veis, ningún detalle es al azar. Todo construye el arquetipo perfecto de genio tecnológico. Pero un personaje, por muy bien definido que esté, no es nada si no se enfrenta a algo. La historia, la de verdad, arranca cuando llega ese momento clave, ese punto de inflexión que lo va a cambiar absolutamente todo. En teoría literaria a esto se le llama la trama. Y ojo, la trama no es solo la lista de cosas que pasan. Es la estructura, es el motor de causa-efecto que conecta todo. Se define por un conflicto central y por unos cuantos puntos de giro que hacen que la acción avance. Y en la historia de Microsoft, ese gran punto de giro fue sin duda la increíble apuesta del Altair. Fijaos qué locura. Diciembre del 74. Paul Allen ve en una revista el Altair, el primer microordenador personal, y llama a su creador. Y aquí viene el órdago. Le promete que él y Gates tienen un lenguaje de programación BASIC para esa máquina. La realidad, no habían escrito ni una sola línea. Lo que vino después fueron 8 semanas de trabajo frenético, una auténtica maratón de programación a contrarreloj. Y ahora sí que llegamos al momento de máxima tensión. Paul Allen coge un avión a Nuevo México para hacer la demostración. Lleva el programa en una cinta de papel, pero hay un detallito sin importancia. Nunca, jamás, lo habían probado en un Altair de verdad. No tenían ni la más remota idea de si iba a funcionar. Todo el futuro de Microsoft, todo su proyecto, pendía de un hilo en ese instante. Allen mete el programa, teclea un comando y el teletipo responde: Ready. Listo. Con esa simple palabra, no solo es que el programa funcionara, es que acababa de nacer la industria del software para ordenadores personales. Un final de acto absolutamente perfecto para esta historia. Bueno, ya tenemos personaje y ya tenemos conflicto. Ahora vamos a analizar algo más sutil, el cómo se cuenta esta historia, porque la forma, la voz que se usa para narrar es tan importante o más que lo que se cuenta. La voz narrativa, para que nos entendamos, es el estilo, el tono, la perspectiva del narrador. Es lo que le da personalidad al relato, y es clave porque guía por completo nuestra percepción. La misma historia contada con 2 voces distintas puede parecernos heroica o ridícula. Y para verlo claro, fijaos en cómo la voz que narra la historia de Gates lo compara a menudo con los grandes magnates industriales del siglo XIX, como J.D. Rockefeller. La idea es simple:
Rockefeller puso orden en el caos del petróleo, Gates impuso su propio orden en el caos de los ordenadores. No nos lo presentan como un empresario más, sino como una figura histórica, casi una fuerza de la naturaleza que moldea el mundo a su antojo. Esta cita del analista Stewart Alsop es perfecta para resumirlo. Dice que construyó monopolios a fuerza de voluntad y genio empresarial. El lenguaje que se usa es épico. Fuerza de voluntad, genio. Estas palabras no son casuales. Esta voz narrativa no se limita a contar hechos. Está construyendo de forma muy activa la leyenda de un titán. Entonces, después de todo este desmontaje, ¿cuál es la lección final? ¿Qué nos revela este análisis sobre el poder que, en el fondo, tienen las historias? Dentro del estudio de la narrativa hay un concepto que es fascinante. Es el de la honestidad narrativa. Y se plantea una pregunta muy interesante. ¿Puede una historia, aunque sea una fabricación, ser artísticamente verdadera? Esto, claro, nos lleva a pensar en esa línea tan fina que a veces separa la forma, el posible engaño y, bueno, el propósito final de contar una historia. Y con esta reflexión terminamos. Los mitos de nuestros genios tecnológicos, estas narrativas que hemos visto tan cuidadosamente construidas, ¿son artísticamente verdaderas? Y quizá más importante aún, ¿qué poder real tienen estas historias para dar forma a nuestro mundo, a la economía y a nuestra idea de lo que es posible? La pregunta, como siempre, queda en el aire.